Hay algo en ti brillante, elevado y mucho más grande y poderoso de lo que imaginas. Sin embargo, en la confusión, la prisa y las trampas de nuestro mundo, igual que un Pinocho que se pierde en la feria, nos extraviamos e intentamos no sentir esta sensación de soledad, de desorientación que a veces podemos tener. Necesitamos una brújula, un mapa, una guía, y la buscamos fuera cuando resulta que siempre ha estado en nuestro interior. Buenas noches. Soy Yolanda Calvo. Soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación para dormir, para conectar con esa fuente de inspiración, guía, apoyo y sabiduría que hay dentro de ti, calmando y serenando tu mente a través de unos ejercicios y una visualización que tiene sus raíces en tradiciones de unos 1500 años de antigüedad y que te puede ayudar a conectar con esa interfaz, este espacio que comunica tu mente con la conciencia uno o con lo divino, y que puede ayudarte a realizar los cambios que tú quieres. Esta luz, esta esencia divina interior, que es tu verdadera naturaleza, no tiene forma. Pero como vivimos en un mundo físico y dual, te ayudará a utilizar la apariencia de una figura que para ti represente esa conexión superior, espiritual o divina, o con el universo, y que represente esas cualidades que quieres incorporar en ti. Puede adoptar la forma de un maestro, maestra o guía. La figura que represente para ti tu parte más sabia, o un ser espiritual o divino acorde a tu sistema de creencias. También puedes dejar que esta figura, este guía, se presente sin que tú planifiques nada, lo que prefieras. Puede que sientas esto como algo artificial, pero fíjate, no nos parece artificial cuando la mente inventa y crea escenarios de ansiedad, tensión o ira, reproduciendo recuerdos ya pasados o imaginando terribles escenarios futuros. Son las historias, las películas de nuestra mente las que determinan en gran medida cómo vivimos las experiencias. Y hoy vas a utilizar esta facultad de visualización de la mente de una forma potente y positiva para cultivar beneficios reales, para ayudarte a dormir y a realizar los cambios que deseas. De esta forma crearás un entorno protector y sagrado que calmará, relajará y promoverá un sueño reparador. Cuanto más utilices esta antigua meditación, más lo notarás. Para comenzar, túmbate en la cama boca arriba, separando un poco los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Permite que tu cabeza, cuello y espalda descansen sobre la almohada y cama, alineados y sin torcerse. Si no pudieras por tu salud adoptar esta postura, escoge otra que sea adecuada para ti, procurando que tu cuerpo esté lo más relajado y estirado posible.
Esta posición es importante para relajar el cuerpo al comienzo, pero cuando te des cuenta de que ya te estás durmiendo, cambia a tu postura preferida para dormir. Comenzamos. Como una hoja al viento, tu mente ha deambulado de un lugar para otro todo el día. Deja que ahora descanse en su hogar al centrar tu conciencia en cómo tu abdomen sube suavemente al inhalar y desciende dulcemente al exhalar. Enraiza tu atención en estas sensaciones que abren la puerta a la presencia silenciosa y serena que habita detrás del ruido de la mente. Ahora, con unos suspiros fisiológicos, profundizas y ahondas esta intensa sensación de relajación. Para ello, inhalas por la nariz, notando cómo se hincha tu abdomen. Y cuando sientes tus pulmones llenos, vuelves a inhalar un poco más. Y tras una pequeña pausa, sueltas el aire en un suspiro. Haces otra pequeña pausa con los pulmones en vacío y respiras de nuevo con normalidad cuando lo necesites otra vez. Repites de nuevo. Inhalas. Inhalas otra vez. Retén. Exhalas en un suspiro. Retienes. Respiras con normalidad. Y una tercera vez a tu ritmo. Vuelves a respirar con normalidad, inhalando y exhalando por la nariz, sin cambiar el ritmo, dejando que tu cuerpo, con su sabiduría innata, tome el control de lo que es necesario para ti. La respiración se irá haciendo más lenta, pero de vez en cuando puede venir un suspiro. Simplemente observa. Tu cuerpo se equilibra a través de este proceso de respiración consciente. Sin esfuerzo, con cada respiración, tu mente se va aquietando y calmando, y al hacerlo de forma natural, tu respiración la refleja, haciéndose más rítmica, más lenta, más sutil e imperceptible, más pausada.
abres las ventanas de la conciencia y entra la suave brisa de la vida, tranquila, serena, vivificando todas y cada una de las células de tu cuerpo, movilizando la energía, equilibrando y calmando. Hoy deseas conectar con tu esencia y con esa realidad más grande, más elevada, más profunda, de la que formas parte y que te sustenta. Como una ola que se da cuenta de que no es solo una ola, sino una parte inseparable del inmenso océano del que forma parte y del que, en realidad, nunca se ha separado. Hoy quieres expandir tu conciencia, explorar las profundidades, indagar en esta grandeza que está en tu origen. Vas a utilizar el poder de la visualización para adentrarte en esta grandeza luminosa. Tus pies pisan hierba verde, suave y mullida, mientras subes por una colina. Independientemente de tu edad o condición física, aquí, en el espacio flexible de la mente, subes sin esfuerzo, ascendiendo con facilidad, sintiendo tus músculos en movimiento y el sonido de tus pasos. Deja que este sonido rítmico y repetitivo de tus pasos y de tu respiración te relaje y continúa tu ascenso. Antiguas rocas calizas, de formas caprichosas y curiosas, talladas por el viento y el agua a lo largo de miles de años, surgen entre la hierba como viejos centinelas que protegen tu camino. La luna comienza a surgir acompañada por Venus, su fiel amiga. Sientes la magia, la potente energía de este momento que se repite desde hace millones de años, y abres tu corazón permitiendo que fluya libremente, sin obstáculos, en todo tu ser. Apenas si te separan de la cumbre unos pasos, y al contar 3, 2, 1, estás arriba. Ante ti se abre una cumbre plana, como una mesa, una explanada desde la que se puede apreciar los valles y montañas cercanas. En el centro puedes ver las ruinas de un antiguo templo, de tiempos tan lejanos que la memoria humana ya los olvidó. Restos de grandes muros
aún se levantan y todavía se ven algunos símbolos tallados cuyo significado desconoces. Entras en lo que fue este templo y sientes que sigue siendo un espacio sagrado. Escuchas tus pasos sobre el pavimento perfectamente bien conservado. Pones tu mano sobre la piedra tallada, lisa, suave, firme, sólida. Y entonces te das cuenta de algo curioso. No hay signo alguno de abandono. No hay ninguna señal de paso del tiempo. El suelo es perfecto. Los muros que se levantan son firmes y sólidos. Las piedras blancas, reflejando ahora la luz de la luna, parecen estar talladas hace miles de años y, sin embargo, parecen como nuevas. Y entonces escuchas dentro de tu corazón: este es tu templo interior, tu templo sagrado, y aún está en construcción. Sientes una poderosa presencia a tu lado. Levantas la vista y ves a tu guía o ser especial, ser divino, el que tú hayas escogido o el que surja según necesites. Está delante de ti, en lo alto de unas escaleras o flotando en el aire. Te contempla y percibes en su mirada una amabilidad y amor incondicional de una dimensión y profundidad que nunca habías sentido. Notas confianza, serenidad, seguridad, dicha. Percibes que tu presencia es esperada, acogida, bienvenida y recibida con agrado y alegría. Sientes que te saluda: hola, te esperaba. Has llegado en el momento perfecto. Visualiza todos los detalles de su rostro y cuerpo en 3 dimensiones, con completo volumen, colores, texturas. Irradia una potentísima presencia y luz de amor que penetra, dulcifica y sana tu cuerpo, tu mente y tu alma.
Notas que en el silencio te ayuda a sentir cómo tu energía y tu conciencia forman parte del templo, de la montaña y del cosmos. Ríos de luz plateada fluyen desde las estrellas hacia tu guía y hacia el templo, y ahora son dirigidos hacia tu cuerpo y tu mente, sanando todos los rincones y todas las heridas. Tu corazón desborda amor y agradecimiento al reconocer el regalo de su presencia y tu buena fortuna de haber podido realizar esta conexión. No es amor hacia la imagen, sino la realidad que vive en su interior. Sientes que recibes amor, sientes que das amor. El amor más puro y limpio imaginable. Ahora le pides que te ayude a eliminar aquellas partes negativas u oscuras que te causan sufrimiento, que te ayude a desarrollar las cualidades positivas que deseas. Visualízate actuando con esas cualidades, respondiendo a situaciones difíciles o que ahora te cuestan de forma positiva, sin rastro de lo que quieres eliminar o superar. Sea responder con calma ante el estrés del trabajo o la casa, o responder de forma amable en lugar de irritada, o tener valentía para hacer algo que te asusta. Visualízalo como si ya lo tuvieras, como si ya fuera parte de ti.
Siente la alegría de este logro y da las gracias desde lo más hondo de tu corazón por esta ayuda. Deja que ahora te guíe de una forma particular para ti. Puede que te diga algo, que te enseñe o te entregue un símbolo, o que permanezca en silencio contigo. Sea lo que sea, acepta y vive lo que venga. Tu guía te dice: siempre que me necesites, estaré. A veces me expresaré en coincidencias, en tus meditaciones o en tus sueños. Solo tienes que silenciar tu mente para poder escuchar y sentir. Puedes hacerlo. Conoces el camino. Tu alma nunca está sola. Ahora te bendice aumentando la intensidad y potencia de luz que envía a tu corazón y que llena tu cuerpo, tu mente, tus palabras, tu alma. Visualiza esa luz como blanca o malva, azul, verde o lo que tú sientas espontáneamente que necesitas. Sientes con la mayor realidad o intensidad que te es posible cómo la luz entra en tu cuerpo, tu cerebro, tu corazón. Deja que disuelva toda tensión, ayudando a que tu cuerpo, energía y mente descansen y se equilibren como nunca lo habían hecho antes. Ahora la imagen de tu guía que estabas viendo con tanto detalle se va disolviendo en la luz más pura imaginable que entra en tu corazón, residiendo allí como tu esencia más auténtica, más íntima. Identifica tu conciencia con la luz de tu guía
en el centro de tu pecho, de tu corazón. Y finalmente, disuelve también la forma de tu cuerpo en pura luz. Identifica tu luz con la suya. Eres luz, pura luz. Eres conciencia, pura conciencia. Eres amor, eres dicha, eres paz. Sabes que tu cuerpo se encuentra profundamente relajado, quizá dormido, mientras tu conciencia se ha expandido en la luz de amor y dicha. Ahora es el momento en que permites que el sueño llegue, mientras tu cuerpo descansa en la cama, entregándose a la reparación y restauración de cada noche, y tu alma se nutre en la fuente de amor y vida, de conciencia pura del universo. Tu cuerpo quieto, dormido, tu mente en silencio, como un piano al que se ha bajado la tapa. Descansas y duermes profundamente toda la noche. Mantienes contigo la seguridad y amor que has experimentado, que traen sueños que te guían e inspiran en tu día a día. Abres la puerta a estos sueños que te llevan a más libres, más profundas conexiones. Flotas en la serenidad de la noche,
en este abrazo de amor, en esta presencia celestial que te sostiene. En el suave abrazo de la noche y los sueños, tu espíritu guía te envuelve en su luz protectora, que sigue residiendo como un diamante, como una joya en tu corazón. Descansas, duermes profundamente, muy profundamente. Duermes y sueñas. Noche de reparación y vida. Al despertar por la mañana, sientes energía y vitalidad. Sabes que algo ha comenzado a cambiar en tu interior. Gracias, Kia. Gracias, noche. Gracias, descanso. Gracias, sueños. Gracias. Gracias.